Que Dios bendiga grandemente su vida. Honro a Dios de poder estar nuevamente en los negocios de mi padre. Honro a Dios porque solamente por la gracia de Dios puedo compartir un mensaje en la cual Dios ha puesto en mi corazón. En días atrás, trabajando en el centro de mi pequeña y humilde ciudad, viendo muchos carteles en la cual estos hombres quieren tirarse a candidato, ¿ya?, para gobernar este hermoso país, que es un país en cierta forma bendecido por Dios, por el hecho de haber un gran número de cristianos, de iglesia, y además hay una profecía que Dios entregó muchos años atrás y que un siervo de Dios lo entregó en el Espíritu, de que Chile sería para Cristo. Y viendo estos carteles grandes en la plaza, ¿ya?, de diferentes hombres que en cierta forma, entre comillas, quieren ordenar o llevar nuestro país hacia un mejor estatus de vida económico, social, etc. El Espíritu Santo de Dios ponía en mi corazón y me decía, aleluya, que el mejor candidato que tiene que tener el Hijo de Dios, la Iglesia de Dios, es Cristo verdaderamente en el corazón. Desde ahí empieza la bendición para nuestro país. La Iglesia de Dios, los hijos de Dios, yo primeramente, que soy responsable de este pequeño y humilde trabajo que Dios ha puesto en mi corazón, somos responsables de nuestro país. Y lo dice la Santa Escritura. Lo dice esta poderosa palabra de Dios. Y era lo que Dios en ese momento puso en este humilde corazón, en este humilde aposento, en este humilde vaso de barro, para la gloria de Dios. Dios me dijo, mientras el Hijo de Dios, mientras la Iglesia de Dios no se vuelque nuevamente a buscar la gracia de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios, la humillación, los dones espirituales, un avivamiento genuino en el corazón, este país va a seguir en dolor, en quebranto, en miseria. La delincuencia va a seguir tomándose las calles. Aleluya. Dios tenga misericordia de este hermoso país que está en una crisis tremenda, como Dios me lo ha hecho entender hace mucho tiempo, una crisis tremenda económicamente, una crisis tremenda en cuanto a la tranquilidad de este país. ¿Ya? Y vuelvo a reiterar, por la palabra de Dios, nosotros, la Iglesia de Dios, es responsable. Dice la Escritura que nosotros somos la sal de la tierra. Dice la Escritura que nosotros somos la luz para el mundo. Dice la Escritura que nosotros somos ministros de reconciliación para con Dios. Pero si nosotros no estamos reconciliados con Dios por nuestro pecado, por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia, por nuestra altivez, por nuestra soberbia, imposible que podamos
reconciliar a los pecadores, a los que hacen maldad, a los que delinquen, a los que hacen violencia. Es imposible que llevemos a esa persona hacia una reconciliación con Dios. Dice la Escritura, aleluya, que nosotros somos testigo presencial del poder de Dios. Pero si no está la gracia de Dios en nuestra vida, amén, imposible que nosotros podamos convertir, atraer, amén, a estas almas que están encadenadas, atadas, maquinadas por Satanás el diablo, y que están produciendo dolor, vuelvo a insistir, quebranto, miseria en nuestro país. Que Dios les bendiga. Dice la Escritura también que nosotros somos, santo es el nombre del Señor, embajadores de Cristo. Imagínense los títulos que la Santa Escritura nos entrega a nosotros. Amén. Nosotros somos embajadores de Cristo. Amén. ¿Y qué es lo que es un embajador de un país hacia un país extranjero? Algo noble, algo delicado, algo importante para el país. ¿Qué más nosotros, embajadores de Cristo? Amén. Pero ¿qué estamos haciendo con todos esos títulos en la cual Dios ha puesto en nuestra vida? Aún hay más, aleluya. En segunda de Pedro, si no me equivoco, dice la palabra, dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, aleluya, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de quien nos llamó a su luz admirable. ¿Se da cuenta? Por la palabra de Dios, creo que nosotros estamos en un nivel espiritual demasiado bajo. Amén. Y es por eso que nuestro país ha caído. Amén. Es por eso que este país está siendo tomado por Satanás el diablo y produciendo estrago en la juventud, por la droga, por el alcohol. Amén. La prostitución, santo es el nombre del Señor. Y así muchas otras cosas que ni quisiéramos nombrar. Dios tenga misericordia. Amén. Y conforme a la palabra de Dios, amén, por la gracia de Dios solamente, amén, quiero compartir algunas cositas que Dios ha puesto en mi corazón. La honra, la gloria para mi Dios. Solamente soy un vaso, un barro en las manos del alfarero. Como dice la palabra de Dios, que así como Dios tomó una zarza, amén, algo tan insignificante para hablar a Moisés, amén, Dios, por la gracia de Dios, va a tomar a este hombre, a este humilde servidor, un vaso, amén, en la cual, por la gracia de Dios, Dios ha santificado para poder hablar de esto que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. De que Cristo en mi corazón, pero realmente en mi corazón, no de labio, sino de corazón, Cristo en mi corazón, Cristo en el seno de la iglesia, amén, amén, es el mejor candidato que puede tener, amén, nuestro país. Que Dios le bendiga. En Job 22, mire, vamos a leer la palabra de Dios en Job 22, 21. Mire lo que dice la Santa Escritura. Esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, la cual abre la palabra de Dios en primera de Pedro. Dice así: en el nombre de nuestro poderoso Señor Jesucristo. Dice: vuelve ahora en amistad con Él. Amén. Y tendrás paz. El Espíritu Santo le está hablando al pueblo de Chile. El Espíritu Santo le está hablando
a mi vida primeramente. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia, amén, de Cristo. Siempre he dicho, por la gracia de Dios, hay un remanente, amén, fiel a Dios, un remanente muy pequeño, amén, que aún, amén, no se ha contaminado con el mundo, que aún no han contaminado los altares, que aún se guardan para Dios, pero es un remanente muy pequeño. Y para eso Dios no basta. Dios quiere que todo, un gran porcentaje del pueblo de Dios de Chile, se vuelva a Dios, se humilla a Dios. Amén. Para que así Dios pueda levantar a este país. Amén. Este país no lo va a levantar un gobernante X. Este país no lo va a levantar una persona que tiene principios de algún partido, ya sea de la izquierda, de la derecha, etc. Dios va a levantar este país cuando la iglesia de Dios se humilla a Dios, amén, deja la teología por lo espiritual, deje un poco los instrumentos, amén, por la consagración a Dios, amén. Que Dios le bendiga. Dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. La única forma que Chile vuelva a la paz que tuvo años atrás es que se vuelva en amistad con Dios, amén, consagrándose, amén, no solamente en la iglesia, 3 horas en la iglesia, sino que esa amistad pueda volver desde el seno del hogar, de la intimidad en el hogar. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrá paz, y por ello te vendrá bien. Aleluya. Toma ahora la ley en su boca y pon sus palabras en tu corazón. Gloria a Dios. Amén. Es como cuando Dios le dijo a Josué, sé valiente, no temas ni desmayes, guarda mi ley, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Guarda toda mi ley, le dijo Dios a Josué. Amén. Y al final le dice, y guardando todo esto, en todo te saldrá bien. ¿Se da cuenta? Y es lo que necesito yo, necesitan los líderes, necesita la iglesia evangélica de Cristo. Esa iglesia que se llama Pentecostal. Dios tenga misericordia. Toma ahora la ley en tu boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Amén. Para que este Chile pueda volverse a ser edificado en la paz, en la tranquilidad, en la armonía, ya sea en la educación, ya sea en la sociedad misma, amén, ya sea en la parte de salud, amén, para que Chile vuelva a ser edificado en todos esos aspectos, amén, en la cual se siente involucrada la iglesia también, los hijos de Dios, amén, nuestros nietos, amén. Dice la palabra de Dios, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Hay una parte en Salmo, no me acuerdo el capítulo, donde dice, si Jehová no edificare la casa, en vano velan los que la guardan. Aleluya. Si Jehová no edifica el corazón de la iglesia de Dios, que es responsable de nuestro país, es imposible que Chile sea
edificado en prosperidad. Amén. Amén. En tranquilidad. Que vuelva la paz a nuestro país. Amén. A las calles, a los colegios. Amén. A las plazas. Santo es el nombre del Señor. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Que Dios le bendiga. Dice la palabra de Dios en San Juan: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Amén. Como le decía anteriormente, ningún gobernante que no crea en Dios, aleluya, va a traer paz a este país. Amén. Ningún gobernante ateo que no crea en este Dios supremo va a traer paz a este país. Solamente va a ser un gobernante que crea en Dios, que crea a los mandamientos. Amén. Para que se vaya la aflicción, amén, que hay en nuestro país, tenemos que sanar este país. Y nosotros somos los responsables. Si te volvieres al Omnipotente, será edificado. Alejará de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedra de arroyo, oro de Orfi. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá. Aleluya. Amén. Y Él te oirá. Nosotros somos los que tenemos que interceder por nuestro país. La iglesia de Dios tiene que interceder, orar, humillarse a Dios. Pero una humillación de corazón, no de labio. Una humillación de media hora mínimo orando a Dios, no 5 o 10 minutos como algo rutinario. ¿Amén? Una oración de 15 minutos, imposible que Dios la escuche. ¿Por qué razón le digo? Con toda responsabilidad. Dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra potestades y principados. Amén. Y eso muchas veces llega a nuestra vida cuando empezamos a orar. Porque una oración no es fácil. Hay que romper cadenas. Amén. La oración tiene que pasar, amén, los cielos, llegar al trono de Dios. Esto no es fácil, esto no es tan simple. Que Dios nos bendiga, amén. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Amén. Qué hermoso versículo. Esta es la base que Dios me ha entregado, me ha iluminado por la gracia de Dios, el Espíritu Santo, que revela como base de este pequeño mensaje, la cual Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Santo es el nombre del Señor. Amén. La iglesia tiene todas las herramientas necesarias para ser de bendición para Chile. Dios, aleluya, hermano mío, líder, siervo de Dios, con toda humildad, Dios nos entregó toda la herramienta a nosotros, para nosotros ser portavoz, para nosotros ser de bendición para cada país. En este caso nosotros para Chile. Amén. Dios creó el cielo, la tierra, el universo. Dios creó al ser humano. A mí me creó Dios la constelación, el mar, las aves de los cielos. Amén. Los peces, Dios lo creó. Dios mandó a su Hijo a predicar, a morir en la cruz, para que nosotros fuéramos salvos. Jesús nos mandó el Espíritu Santo para que por intermedio del Espíritu Santo nosotros hagáramos prodigios, milagros, fuéramos dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Dios,
el Hijo de Dios dejó la palabra de Dios, nos dejó la palabra de Dios a nosotros, para que por la palabra podamos interceder, por la palabra podamos sanar la humanidad. Amén. Por la palabra nosotros podamos santificar, limpiar al pecador. Dios nos entregó toda la herramienta para que nuestro país, amén, sea salvo de Satanás, el diablo, que vino a matar, a robar, a destruir. Dios nos dio toda la herramienta Dios nos entregó a nosotros, al pueblo de Dios, amén, a los lavados y redimidos por la sangre del Cordero, a los que tienen el testimonio de su salvación, amén. Que Dios les bendiga. Dios nos entregó su palabra como instrumento para sanidad, purificación, segunda de Pedro. Dios repartió dones. Aleluya. Amén. Cuando descendió el fuego del Espíritu Santo en el Pentecostés, Dios repartió dones. Amén. ¿Dónde están esos dones hoy en día en la iglesia? Para hacer de bendición, para liberación, sanidad del mundo corrompido, del mundo que está lleno de ira, de rencor, de envidia, amén, de delincuencia, de terror. ¿Dónde están esos dones que Dios entregó a su iglesia? Dios entregó toda la herramienta, amén, pero no la estamos utilizando, aleluya. No la estamos utilizando. Por eso que nuestro país está como usted lo ve, como usted escucha todos los días en las noticias. Amén. Por eso que Dios puso en mi corazón con toda humildad, amén, mientras no tengamos, aleluya, a Cristo en nuestro corazón, realmente como el primer y único candidato para sanar nuestro país, este país va a seguir de peor en peor, y nosotros, yo, los líderes, un día vamos a tener que dar cuenta, amén, delante del tribunal de Cristo, si somos salvos, o vamos a tener que dar cuenta, amén, en el gran trono blanco, si no hemos sido salvos, si no hemos llegado, amén, a esa morada. Que Dios lo bendiga, amén. Ante un mundo violento de maldad, pecado, ira, envidia, corrupción, Dios manda a la iglesia por su palabra que seamos una iglesia violenta espiritualmente. Dice la Escritura que de los violentos es el reino de los cielos. Pero si somos una iglesia cobarde, que no predicamos la verdad, si somos una iglesia tibia, si somos una iglesia religiosa, amén, si somos una iglesia de pura teología, ¿qué podemos entregarle al mundo? ¿Qué podemos entregarle a nuestro país? ¿Qué podemos entregarle a nuestros jóvenes que están en la droga, en el alcohol? Dios tenga misericordia. Ante un mundo violento de maldad, pecado, ira, codicia, corrupción, la palabra de Dios nos ordena que seamos violentos, porque estamos en un reino espiritual violento dirigido por Satanás, el diablo. No sé si me escucho bien. Amén. Porque dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra potestades, principados, legiones de potestades poderosas. Y esas son las potestades que en cierta forma ha creado el terrorismo, la violencia, la drogadicción, el alcohol. Todas esas son potestades. Amén. Pero si no somos una iglesia violenta espiritualmente, amén, nada podemos hacer. Y eso se consigue orando, buscando el rostro de Dios, en campaña, amén, en hacer planes, amén, de oración, de búsqueda, de retiro espiritual, para que así nosotros podamos sanar
esta tierra de Chile. Amén. Tenemos que ser una iglesia poderosa en oración y ayuno. Amén. Por algo dice la palabra de Dios que nuestras armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para instrucción de fortaleza. Amén. Orar, ayunar, para así poder entender y comprender cuál es la verdadera voluntad de Dios. Romanos 12:1 dice la palabra de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que vuestro culto racional para entender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que se llene la iglesia, la voluntad de Dios no es que la iglesia se llenen de instrumentos. La voluntad de Dios no es que andemos por allá para acá en seminario, sino que busquemos el rostro de Dios, que nos humillemos delante de Dios, que podamos predicar constantemente sobre el Espíritu Santo, que es la única fuente, amén, de sanidad, de liberación, que el Espíritu Santo es la única fuente en la cual nos puede llevar a desear los dones espirituales, a desear, amén, que podamos vivir un avivamiento real, genuino en nuestras vidas. Amén. Santo es el nombre del Señor. Bendito el poder de Dios. Al decir, mire mi hermano, Dios tenga misericordia. Al decir que muchas veces se dice en las iglesias que la obra de Dios, que Dios tiene que hacer, amén, que en el tiempo de Dios van a suceder las cosas, el avivamiento. Muchas veces decimos, no, en el tiempo de Dios va a llegar el avivamiento, amén. Le estamos atribuyendo la responsabilidad a Dios sobre la crisis económica, social, espiritual, delictual de nuestro país. Es entregarle la responsabilidad a Dios del poco poder de la iglesia, de la tibieza espiritual de la iglesia, del conformismo de los creyentes, del poco efecto de la palabra de Dios en el pecador, sabiendo que nosotros somos administradores de la palabra de Dios. ¿Me entiende? Nosotros no podemos decir, amén, que la obra de Dios, por lo tanto lo que está sucediendo en nuestro país, es porque Dios lo permite. Es mentira del diablo. Amén. Decir que Dios es el que tiene que hacer es entregarle a la responsabilidad a Dios, sabiendo que nosotros ya tenemos las armas suficientes que Dios nos entregó, como decía anteriormente, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, amén, para nosotros ser de bendición, como luz para el mundo, o como sal de la tierra, o como ministro de reconciliación, amén. Nosotros somos responsables de qué forma estamos entregando los dones espirituales. Imagínense, mire, nosotros tenemos la potestad de interceder, nosotros tenemos la potestad de la reconciliación, nosotros tenemos la potestad de ser llamados embajadores de Cristo, nosotros tenemos la potestad de ser hijos de Dios. En San Juan dice la palabra de Dios, amén, que a nosotros nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y qué significa potestad? Significa dominio, autoridad. Amén. Pero ¿qué autoridad vamos a tener nosotros si lo único andamos preocupados del celular? ¿Qué autoridad vamos a tener nosotros delante del pecador? Amén. Del que está esclavo de Satanás, el diablo. ¿Qué potestad vamos a tener sobre ellos si andamos preocupados de la televisión, de cualquier otra cosa que no nos edifican a nosotros? Dios tenga misericordia, amén, que la gracia de Dios, el Espíritu Santo, pueda obrar definitivamente en nuestra vida para que así podamos ser de bendición para este país. Amén. Se vienen momentos difíciles para nuestro país. Amén. Siento en mi corazón que se vienen momentos muy delicados en nuestro país. Pero si la iglesia no actúa, si la iglesia o los líderes, amén, no son guiados nuevamente por el Espíritu Santo, amén,
estamos en peligro. Amén. Estamos en peligro. Amén. Necesitamos volvernos a las sendas antiguas. Dios tenga misericordia. Amén. Ahora, usted podrá decir, o algún líder podrá decir, amén, es que la palabra de Dios, es que esto ya todo estaba escrito. ¿Me entiende? Porque hace el enemigo es bueno para que nosotros nos limpiemos las manos, nos lavemos las manos, diciendo, no, es que esto estaba escrito, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, amén, que nos vendrán tiempos mejores, amén, o que vendrán tiempos peligrosos, en la cual la Biblia establece eso. La Biblia obviamente dice eso. Y dice, lo voy a decirlo en donde dice la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3, 1 al 5 dice, nos vendrán tiempos mejores o vendrán tiempos peligrosos. Amén. Dice en una parte, aprovechando bien los tiempos porque los días son malos. Dice la Escritura, ya profetizó la Escritura tiempo atrás que vendrían tiempos malos. Amén. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Profecía de Dios. Amén. Que se está cumpliendo hoy en día. 2 Timoteo 4:3. Amén. Ya habrán grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia. Amén. Y habrán grandes señales en los cielos. Lucas 21:11. Amén. Se les levantarán los hijos contra sus padres. Dice en Mateos 10:21. Claro, muchos pueden decir eso. No, que todo esto ya está escrito, por lo tanto sigamos nomás relajaditos, con el silbido apacible. Total, aquí, esto ya está escrito, ¿y qué más se le puede hacer? Dios tenga misericordia. No se turbe vuestro corazón, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Hay una profecía sobre la apostasía. Amén. Estamos en un mundo, en el tiempo de la apostasía, de volverse atrás. ¿Cuántas iglesias, cuántos líderes han vuelto atrás? Amén. Que ya les da lo mismo las ovejas que se pierden. No van tras las ovejas perdidas, sino que lo único que se dedican a amontonar riqueza. Amén. Dios tenga misericordia. Toda profecía bíblica para los mediocres, todas estas son profecías bíblicas, amén, para las personas mediocres y que no tienen una visión, amén, amén. ¿Por qué le digo esto? Con todo respeto y humildad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, después de haberle leído estos versículos que son profecías sobre los tiempos peligrosos que están ahora actualmente, pero el Hijo verdadero de Dios, la iglesia verdadera de Dios, el líder verdadero de Dios que tiene visión, no se queda en esto. Aleluya. No se queda en esto. Amén. Porque el Espíritu Santo lo redarguye de que en tiempos peligrosos, aún más, tenemos que doblegar la oración, la búsqueda, la consagración a Dios, el ayuno, la vigilia, los retiros espirituales. Para que así cuando el Señor venga, pueda encontrar una iglesia ya preparada. Amén. Pero sobre todo esto, la verdadera iglesia, aleluya, se prepara y busca a Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 22:17. Dice, y el Espíritu y la iglesia, la esposa, dicen ven, y el que oye dice ven, y el que tiene sed, venga. Aleluya. Amén. Es solo un versículo de 7 versículos que por la gracia de Dios le voy a decirle, amén, para que usted no piense que lo que le dije anteriormente sobre la profecía del último tiempo, la iglesia tiene que quedarse ahí nomás y que venga el Señor, porque todos nos vamos con el Señor, porque toda la iglesia se va con el Señor. Dios tenga misericordia. En Efesios 5:27, y dice la palabra de Dios, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino fuese santa y sin mancha. Entre paréntesis, pecado. Esa es la iglesia que hoy en día tiene que cuidarse, prepararse, independientemente
que estemos en tiempo peligroso, independientemente que se esté multiplicando la maldad, amén, y el amor de muchos se enfriará. Pero ¿qué dice más abajo? Que el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Y perseverar hasta el fin no significa solamente todos los domingos ir a la iglesia, sino que perseverar en la casita, en la oración, humildemente, amén, humillado sobre la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará en su debido tiempo. 2 Timoteo 2:19 dice la palabra de Dios: conoce al Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. Y es lo que menos hace la iglesia hoy en día, y es lo que menos se predica hoy en día en la iglesia sobre el pecado. Es que se van a ir los diezmos, es que se van a ir la ofrenda, amén. Es que se va a ir mi hermanito que es bueno para dar, pero que le gusta el púlpito más que la consagración a Dios. Dios tenga misericordia, amén. En eso 9:31 dice, amén, dice, mire, en eso 9:31 dice la palabra, y me gusta mucho este versículo, dice: entonces la iglesia tenía paz en toda Judea, en Samaria, amén, y eran edificadas, creciendo en la paz, en el amor, pero dirigida por el Espíritu Santo. Y es lo que necesita hoy en día la iglesia de Dios, que sea dirigida nuevamente por el Espíritu Santo para ser de bendición para este Chile. Amén. Para que sea de bendición para este país que está en crisis, que está quebrantado, que está corriendo sangre por los pasajes, por las calles, por las plazas. Dios tenga misericordia. Amén. 1 Corintios 3:16 dice la palabra de Dios: ¿no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Amén. No somos templo del Espíritu Santo. La iglesia no es templo del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? Si es templo del Espíritu Santo, debiera estar siendo de bendición para nuestro país. Amén. No debiera haber tanta delincuencia, no debiera haber tanto alcoholismo, drogadicción. Amén. Porque si la iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios, que es fuego purificador, que santifica, que pudre todo yugo de pecado, amén, Chile tendría que estar en una bendición tremenda. Amén. Dios tenga misericordia. Santo es el nombre del Señor. Amén. Miren, ¿y por qué con base en la palabra de Dios puedo decirle que la iglesia de Dios tiene que ser de bendición para el país respectivo? Amén. En este caso nuestro Chile. Mire, en Génesis 1:28 dice la palabra de Dios, y lo vamos a leerlo. Amén. Con la gracia de Dios, la primera bendición que le dio nuestro Dios, amén, a Adán, cuando lo creó en el huerto del Edén. Génesis 1:28, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Amén. ¿Se da cuenta? Y le dijo Dios: fructificaos y multiplicaos. Y dice esta palabra tan potente: y señoread. Amén. Señoread, que significa, de cierta forma, tener una potestad. Amén. Dirigir. Amén. Bendecir entre los peces, las aves de los cielos. Amén. Santo es el nombre del Señor. En Éxodo 3, 7 al 9, vamos a leer
otro versículo en el cual Dios le entrega la bendición, amén, al hombre. Amén. Dios le entrega la bendición, amén, al Hijo de Dios. Amén. Para que sea de bendición en el lugar en el cual se encuentra. Éxodo 3, 7 dice la palabra de Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido su angustia, y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Amén. A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. Dios le entregó una bendición tremenda. Amén. Dice, y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Santo es el nombre del Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Promesa de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Pueblo de Dios de Israel, que iban a ser de bendición. Amén. Para todo el mundo. Santo es el nombre del Señor. Amén. Mire, en Isaías 48, 18, hay un versículo muy hermoso. Amén. Y está conforme a la palabra de Dios. Amén. En la cual hay una diferencia tremenda. Amén. Cuando el Hijo de Dios o un país obedece a Dios. Amén. Cuando un hijo de Dios o un país o una iglesia, amén, obedece a Dios, nunca va a tener ruina. Amén. Estamos hablando de un país evangelizado como Chile. Esta palabra es para la iglesia, amén, de Chile. Que Dios le bendiga. Dice en Isaías 48, 18, dice la santa palabra de Dios, dice, Dios le dijo al pueblo de Israel, amén, el pueblo de Israel que vivió un momento de crisis tremenda también, espiritualmente, económicamente, amén, sabiendo que Dios le había entregado grandes promesas al pueblo de Israel, muchas promesas le entregó al pueblo de Israel, que iba a estar con él, amén. Así como Dios le entregó muchas promesas a Chile, amén, que Chile sería para Cristo, aleluya. ¿Y qué pasa con Chile hoy en día? Dios tenga misericordia. Dice Isaías 48, 18, dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Qué tremendo. Qué tremendo, Señor. Es que Dios no puede ser burlado. Dios tenga misericordia. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Dios es celoso. Amén. Dios tenga misericordia. Mire qué hermoso versículo. En otras palabras, Dios le está hablando ahora a Chile, al pueblo cristiano de Chile, a los líderes, amén, a mi vida. Dice, oh pueblo de Chile, oh pueblo de Chile, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Hoy no hay paz en nuestro Chile. Hoy, hace mucho tiempo atrás, se ha retirado la paz, la tranquilidad de nuestro país. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido a los mandamientos, hemos desobedecido a la palabra de Dios. Por eso que dice, oh Chile, oh iglesia de Chile, esta iglesia que antes era puente de bendición para nuestro país. Amén. Oh
si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Amén. Me acuerdo claramente y me trae pena cuando hubo el estallido social. Amén. Hace 4 años atrás. Amén. Cuánta gente andaba en el centro, en las calles, en las plazas. Amén. Pidiendo justicia. Cuánta gente andaba pidiendo, amén, justicia. Amén. ¿Y cómo estaba su corazón? ¿Había amor en su corazón? ¿No habría odio, soberbia, altivez, arrogancia en esos corazones? Y andaban ahí en las plazas pidiendo justicia. Amén. En ese estallido social. Amén. Nosotros a veces, lamentablemente, recibimos de lo que damos. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Amén. Del pueblo. Amén. Cristiano. De los hijos de Dios. Santo es el nombre del Señor. Amén. En el mes de elecciones, para elegir un mejor gobernante para nuestro país, ¿cuál será el mejor gobernante? ¿Será de la derecha? ¿Será de la izquierda? Amén. Es lo que opina el mundo secular. Amén. El mundo secular, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no tiene el Espíritu Santo, el que no tiene los frutos del Espíritu en su corazón. Amén. Ellos comentan cuál será nuestro gobernante, cuál el que nos va a sacar de la pobreza, de la miseria. Confían en el hombre. Aleluya. ¿Quién será de la derecha o la izquierda? Tal nombre, etcétera. Amén. Sin embargo, para los cristianos, para la iglesia de Cristo, amén, para los líderes, pastores, evangelistas, predicadores, Cristo verdaderamente en nuestros corazones es el mejor candidato para nuestro Chile. Es el mejor y verdadero líder para guiar nuestro país. Santo es el nombre del Señor. Es lo que Dios puso en mi corazón, en tu humilde corazón. Amén. Dios tenga misericordia. En Salmo 127:1, en la cual delante le dicté, dice la Escritura: si Jehová no edificare la casa, en vano velan los que la guardan. El Espíritu Santo tiene que empezar a edificar a la iglesia de verdad. Hay un remanente que se guarda, pero eso no es todo. Amén. Son muchas iglesias. Usted dobla una esquina y hay una iglesia. Dobla para el lado izquierdo, hay otra iglesia. Amén. Parece competencia esto. Aleluya. Pero qué iglesia, qué líder se vuelca a Dios. Qué iglesia, qué líder busca el rostro de Dios en el hogar. Dios tenga misericordia. Amén. Jeremías 29:11 dice la santa palabra de Dios. Amén. Dios, el que nos creó, el que no se niega a sí mismo, el que mandó a su Hijo a morir en la cruz para ofrecernos salvación, paz, tranquilidad. Amén. Dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz. Eso es lo que Dios quiere para nuestro país. Siempre ha querido la paz. Amén. Pero hay otro ser que lo único que quiere: destrucción, violencia, terrorismo, etcétera, etcétera. Jesús dijo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Santo es el nombre del Señor. Amén. Amén. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Vida espiritual, paz, armonía, tranquilidad, confianza. Amén. Dios no nos creó para andar pobres, espiritualmente primeramente, y también andar mendigando. Amén. Dios es un Dios de amor. Pero ¿qué dice la Escritura, como dije anteriormente? Oh, si hubieses atendido a mis mandamientos,
fuese la paz como ríos y tu justicia como las ondas del mar que nunca se acaban. Amén. Santo es el nombre del Señor. Miren lo que dice Salmo 33:12. Y lo que estoy por la gracia de Dios solamente predicándolo en esta noche avanzada es conforme a la palabra. Pablo, amén, citaba varias veces el versículo donde dice que todo lo que se hable conforme a la palabra de Dios. Amén. En Salmo 33:12 dice la Escritura: bendita la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Se da cuenta? Amén. Por lo tanto, yo no me puedo, o los líderes no los podemos, amén, excusar en los versículos que le había leído anteriormente cuando dice: por haberte multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, que vendrán tiempos mejores, que esto estaba cumplido. Fácil es hablar en la carne, fácil es hablar no con una visión, amén, de que estamos en tiempos peligrosos. Pero si dice la palabra de Dios, ya hay muchos países en la cual no están involucrados con la violencia, el terrorismo, la drogación, el alcohol. Hay muchos países. Amén. Y esos son los países que no se han alejado de Dios, que han tenido la confianza en Dios. Amén. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová, que tienen a Dios por sobre todas las cosas. Amén. La mejor promesa de que Dios le entregó al mundo entero, al pueblo de Israel y a nosotros, en la promesa de Isaías 40:10, donde dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te sostiene de la mano derecha. Pero esa promesa, amén, se ha quebrantado. Aleluya. Esa promesa se ha quebrantado en nuestro país. Amén. Ya como que Dios no está con nosotros. Lo vemos en la noticia. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, ha fallado en la promesa más grande, más hermosa que puede tener la Santa Escritura. Y se encuentra en Isaías 40:10. Perdón, en Segunda Crónica. Santo es el nombre del Señor. Segunda Crónica 7:14. Amén. Y aquí es donde ha fallado nuestro país. Aquí es donde ha fallado los líderes. Amén. Donde dice, Segunda Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ya sea se invoca el nombre en la casa de Dios, donde muchas veces no hay respeto, amén, donde se ha profanado los altares, ya se negocian los altares, amén. Hay iglesias que la persona tiene que diezmar para subir a un púlpito, amén. Dios tenga misericordia. Ahí está el problema. Por eso es que Chile está pasando por esta crisis, amén, terrible. Amén. Porque se ha profanado en muchos lugares los púlpitos. Amén. Negocio. Amén. Y eso fue lo que Jesús se indignó cuando llegó, amén, al templo. Amén. Y vio los mercaderes que estaban adentro. Amén. Vendiendo cosas. Amén. Y Jesús dijo: el celo de la casa, amén, me enrabece. Amén. Dios tenga misericordia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Oh, es que hoy en día a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Hoy en día el pueblo de Dios está pasando en la misma situación que en el pueblo de Israel antiguo. El pueblo de Israel antiguo le decían a los profetas: no nos profeticen mentira. Amén. Profetízanos cosas halagüeñas. Perdón, el pueblo, los profetas
antiguamente de puro Israel decían, no lo profeticen, amén, verdad, profetizanos mentira, amén, pura cosa halagüeña, amén, engaño, quería que puro Israel, los profetas le profetizaran. Hoy en día también no queremos que nos prediquen la palabra de Dios como es, sino que puro dulcecito, amén. Dios tenga misericordia. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Ahí está el problema, amén. Ahí está el problema porque nuestro país está en una muy delicada situación, porque ya no hay humildad, no hay humillación, hay soberbia, altivez, con un corazón obstinado, amén, puro conocimiento, pura teología, amén, llevado a nuestra propia idea, amén. Dice en una parte de la palabra de Dios, no seas sabio en tu propia opinión, amén. Santo es el nombre del Señor. Aleluya, bendito el poder de Dios. El único candidato que puede promover o producir paz en el corazón del hombre o mujer elegida es Cristo. Amén. Santo es el nombre del Señor. Estamos en un mundo, en un país quebrantado, lleno de odio, rencor, injusticia, intolerancia, corrupción, inmoralidad, arrogancia, envidia. Amén. Mire lo que dice Jeremías 10:23. Vamos a leer por la gracia de Dios. Jeremías 10:23. Dice la palabra de Dios. Conozca Jehová que el hombre no es señor de sus caminos, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Aleluya. Honro a Dios por lo que Dios me ha enseñado, por lo que el Espíritu Santo me ha enseñado, y tiene su costo. Amén. Dice, conozca Jehová que el hombre no es señor de sus caminos, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre no es dueño de sus caminos. Bien, si queremos que Chile sea de bendición, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Que la palabra de Dios nos guíe. Iglesia amada, pueblo de Dios, si usted quiere que sus nietos vivan en paz, si usted quiere que sus hijos vivan en paz, deje que el Espíritu Santo lo guíe, que la palabra de Dios lo dirige. Ahí nosotros vamos a ser puente de bendición para este país. Amén. Conozca Jehová que el hombre no es señor de sus caminos, ni enderezar sus pasos. Solamente el Espíritu Santo puede enderezar a este país. Solamente la palabra de Dios puede enderezar a este país. Y para eso está la iglesia de Dios. Amén. No para que se entretenga. Amén. No para que se enriquezca. Amén. Sino que para que le adore a Dios en espíritu y en verdad. Amén. La paz, mira, aleluya. La paz verdadera no depende de las circunstancias externas, economía sustentable o riquezas. Amén. Más bien de una buena relación con Dios. Guardar su palabra, toda la palabra entre comillas, en el corazón y activarla. Amén. Obedecer, obrar. Amén. Un candidato con un sustento económico verdadero para su familia. Amén. Es Cristo. El único candidato sustento
amén, para su familia, que realmente va a hacer justicia, que realmente va a ser un candidato de verdad, que no miente, no engaña, no traiciona, es fiel y verdadero, es Jesucristo. Amén. En Mateo 6:25 dice, no afanéis por lo que ha de vestir o lo que necesites, porque Dios proveerá. Amén. En la parte de comida, de salud, de dinero, Jesucristo es nuestro proveedor, el mejor candidato que podemos tener. Aleluya. Es cierto que hay que ir a sufragar, es cierto que hay que ir a cumplir con las leyes terrenales y que el Espíritu Santo de Dios lo guíe para que pueda tomar una buena decisión ahí en la urna. Amén. Pero mediante la gracia de Dios, mediante el Espíritu Santo, que lo guíe. Amén. Amén. Y sea obviamente un candidato, aleluya, que pueda ofrecerle al pueblo cristiano libertad de culto. Amén. Que pueda estar en contra de los matrimonios igualitarios. Amén. Y así otras cosas también. Amén. Santo es el nombre del Señor. Que Dios le bendiga. Que la gracia de Dios repose en mi vida y en su vida. Un Chile restaurado no pasará por un buen gobernador. Un Chile restaurado no será resultado de una buena gestión de un presidente. No será efecto de la derecha o de la izquierda. Será resultado o el producto de volverse la iglesia a las sendas antiguas. Mire lo que dice, aleluya, vamos a leer, con esto vamos a terminar. Amén. Jeremías 6:16. Aleluya, bendito el poder de Dios, bendita su palabra. Lo único que no cambia, que es fiel y verdadera, es la palabra de Dios. Jeremías 6:16, me lo dice la Santa Escritura. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas. Santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oh, aleluya. ¿Se da cuenta que la iglesia no está bien? Amén. Por eso que en Chile no hay descanso. Amén. Las almas están angustiadas. Amén. Las almas están tristes, lloran, gimen, derramamiento de sangre por las calles. ¿Por qué? Porque el pueblo de Chile, amén, porque la iglesia de Cristo de Chile, amén, se ha separado del buen camino, se ha separado de las sendas antiguas. ¿Y qué es lo que son las sendas antiguas? Amén. En la senda antigua había amor, aleluya. Había fe, esperanza. Se hablaba sobre el temor a Dios, santidad, obediencia. Amén. Había menos instrumentos, pero había más consagración a Dios. Que Dios le bendiga. Miren lo que dice. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea vuestro camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya, Dios tenga misericordia. Mas dijeron, no andaremos. Se da cuenta el corazón soberbio, el corazón altivo, el corazón arrogante. Más ellos dijeron, no andaremos. Pero ¿cuál fue la causa al final de ello? Amén. Que toda la generación, amén, antigua, no llegó a la tierra prometida, sino que la última generación llegó a la tierra prometida.
por su orgullo, por su altivez. Ahí pasaron por el desierto, sufriendo hambre, guerra, amén. Cuánta cosa pasaron ellos. ¿Por qué? Por su altivez. Y es lo que hoy en día está pasando por nuestro país, amén. Que producto de la iglesia de Cristo, amén, amén, considerando que hay un remanente que se guarda para Dios, pero la mayoría de la iglesia, más del 60% de la iglesia, es una iglesia, amén, que se ha vuelto, amén, al pecado, amén, que ha dejado que el mundo entre a las iglesias. Dios tenga misericordia, amén, que la gracia de Dios, que el poder del Espíritu Santo, amén, pueda en mi vida ayudarme, guiarme a toda verdad, a toda justicia, y que este trabajo, y que por la gracia de Dios trato de hacerlo con amor, amén, y con verdad, que lo más importante pueda producir en mí primeramente, amén, una búsqueda más genuina, una búsqueda más de corazón, amén, orando, gimiendo por mi país, amén. Y que usted también, por la gracia de Dios, con toda humildad, pueda recibir esta palabra que no es mía, que es solamente de Dios, amén. Que un día pagó un precio enorme por mi vida, por su vida, por la iglesia y por nuestro Chile. Y que Dios quiere que nuestro Chile vuelva a ser como antes, un país de paz, de armonía, de justicia, de gozo. Pero para eso, como dice Salmo 37, 12, si no me equivoco, si Jehová no edificare la casa, en vano vela lo que la guarda. Si Jehová no edifica nuevamente la iglesia de Cristo, amén, la iglesia de Cristo no puede ser de bendición para nuestro país, amén. Dios tenga misericordia. Muchas bendiciones para mi vida y para su vida. Amén. Que la paz de Dios siga reposando en nuestros corazones. Amén.